deslizamiento en por unidad y la corriente tomada por el motor. Sí, ¿qué pasó con eso? Pregunto. ¿Cuál es la duda, digo? En el caso del inciso B, cuando yo quería calcular el deslizamiento por unidad, Sí. yo digo, voy a la derecha. ¿Cuál es el deslizamiento? Es la velocidad síncrona menos la velocidad que está funcionando sobre la velocidad que está funcionando. Sobre la síncrona. Sobre la síncrona. Bueno, Sí. ¿cómo calculo la síncrona? ¿No tengo un dato? No. Está bien. Ya sé por dónde viene. Y le puede pasar con cualquier motor. Claro, pero me Es falta la el valor de una velocidad síncrona inmediatamente superior de la que tiene como dato. Ah, listo. Es la inmediatamente superior. Ah, claro. ¿Está? Teniendo en cuenta El número de polos. el par mínimo de polos que puede llegar a La tener. cantidad de polos mínimos. En el caso trifásico. Sí, no se lo dice. No se lo dice, pero podría ser en este caso que tiene 6 polos. 6 polos. 6 para el polo, en el caso mínimo. ¿Está? Claro. Pero Pero es de 60 Hz, por eso. eso. A ver, ¿por qué? Con un par de polos, ustedes tienen para una frecuencia de 60 Hz, ¿qué velocidad tienen? 1176. No, esperen, escuchen. Perdón. Para un par de polos, ¿sí? P igual a 2. Es muy fácil. ¿A qué es igual la frecuencia? Par de polos sobre 60 Y sobre 2 por por n por sobre n. 60. Este es un conversor de tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo acá tengo 60 Hz, 60 por 60, ¿está bien? Por 2. ¿Sí? ¿Cuántos polos tenemos acá? 2. ¿Qué velocidad tengo? 3600. 3600. ¿Está bien? Sí. ¿Cuántos polos puedo tener acá? ¿O cuántos pares de polos? Trifásicos son ¿Está? Para que yo tenga una velocidad de 1176 con un deslizamiento de 1176. Y tengo que ver que en este caso este 2 viene de acá abajo. Entonces, esto, acá, ¿cuánto tiene que ser? La cantidad de polos. 6. ¿Sí? ¿Está? Este se cancela con este. 600. ¿Sí? Por 2, 1200. Entonces, esta es la cantidad de polos que necesita la máquina. Siempre son el mínimo. Claro. El inmediato superior a una frecuencia síncrona. ¿Está? Para todos los casos, para los otros que les da 1450 RPM, el inmediato es 1500, nada más que ahí la frecuencia de 50 Hz. Siempre superior. El inmediato superior. Porque vos no podés hacer andar a este con 2400 vueltas. Claro. ¿Qué deslizamiento tendrías ahí? ¿Cuánto te da el deslizamiento? menos 1100 y pico, te da motor. Pero bueno. ¿Por qué hiciste eso, digamos, en el un momento? El deslizamiento Esta máquina Sí. tiene 6 pares de polos. Sí. 6 polos, perdón. O 3 pares de polos, como usted le gusta. La velocidad del flujo del campo estatórico es el equivalente a 1200 RPM. Por la cantidad de polos que tiene. Sí, es 60 Hz. ¿Está bien? Porque es de la fuente. Pero giraría a esta velocidad. El campo estatórico. El deslizamiento es 1176. ¿Sí? Esta es la velocidad del motor. ¿Sí? La diferencia es el deslizamiento. Como tenemos esto y no tenemos esto, ¿sí? Y queremos saber cuántos polos o pares de polos tiene la máquina, tengo que hacer la relación con el valor inmediato superior, no con el de 2400. ¿Sí? De 2400 ahí, el que agrega el valor cualquiera. Ya hay, entonces veo cuántos polos son 1176 y el entero que decía. Sí. Asegurándote que el número de polos no puede quedar fraccionario, porque ustedes pueden hacer esto con el número fraccionario también. Sí, te queda entero. Pueden, sí, y me va a dar 6, 6,3. Claro, no. No es 7, No, es 6. Exacto. Lo pueden hacer de esa forma y decir, bueno, ahí te queda el inmediato inferior. Claro, Pero es un número entero. Que sea entero y par. Sí. Entero y par.
¿Queda claro? Sí, porque después hace un desarrollo ahí que no entendí por qué va. Ahí lo vemos. Porque yo no le iba a dar ahora el desarrollo, pero después lo uso el desarrollo. 051, Lo del inciso, el examen. ¿Qué lo pusieron? No, con 2400. Hace un desarrollo para poder ver cuál es el deslizamiento relativo cuando hay un cambio de frecuencia. Sí. Porque es una máquina que está controlada en forma electrónica, sigue a través de un variador de velocidad. Como el cambio un factor de potencia, ¿sí? Cambia el deslizamiento para una misma condición de trabajo, pero que cambia la frecuencia. ¿Y yo lo puedo calcular de nuevo como podemos hacer? Lo que pasa es que vos utilizás un deslizamiento desde el vamos. El primer deslizamiento. Cuando cambia la frecuencia, cuando inyecta, digamos, la frecuencia, el variador, no en el arranque, digamos, tiene una condición nominal y le meten el variador. Cambia la frecuencia. Sí. Conecta a la mitad. Exactamente. Bajo esas condiciones, también, ¿qué te cambia? El deslizamiento. ¿Sí? Y te cambia la impedancia. Porque cambia omega, porque cambia la frecuencia. Entonces por ahí tiene que ver eso, la relación que vos estás viendo acá. Fíjense, el ángulo, ahí el deslizamiento en las condiciones que están teniendo en el punto B, en el ítem B, no sé si todos lo ven. Ponele ahí el deslizamiento, ¿cómo lo calculas cuando cambia la frecuencia? Porque lo que pasa es que hay una relación entre los K, pero el deslizamiento no es un cambio lineal. Está porque está influenciado por el. A ver, la relación de frecuencia no implica que el cambio de deslizamiento sea lineal. 60 Hz tengo Tenés un velocidad del deslizamiento. eje y es un deslizamiento. Claro. Después cuando cambie la frecuencia, va a cambiar la velocidad del eje también. Te va a cambiar la velocidad del Va a eje, cambiar el deslizamiento Sí. distinto, pero no lineal, decimos. pero no es lineal. Está, sí. Ahora te lo presté a vos. No, tenés porque tengo la lectura acá. ¿Sí? Pero, Primero, suceden varias cositas. Cambia el factor de potencia en el momento que le metemos el variador. Sí, decime. pero la duda mía es esa, porque me pide calcular el deslizamiento por unidad. ¿Y para qué no también lo tengo que hacer? Ah, pero. No es que yo con que el problema no lo inventé yo, es inventado. Por eso yo con que llegue hasta ahí, ya estoy bien. Y el deslizamiento es 0,02 y chao. Sí. Ahora te puede pedir el deslizamiento, ¿sí? Para la otra condición. Eso nunca lo hemos visto. No, lo que pasa es que acá, en la segunda condición, está afectado por un K, Claro, variación de frecuencia. que es la variación de la frecuencia. Relación. ¿Está bien? O sea, hay varias cositas mezcladas. Estamos. Primero, tienen un factor de potencia determinado, 0,8, bajo las condiciones en las que la frecuencia es de la red. Después, en un instante determinado, le meten el variador y a su vez cambia el factor de potencia de la carga. ¿Sí? O sea, son varias cosas y la idea es ver cuál es el deslizamiento relativo que hay entre un caso y el otro y que no es lineal. ¿Mm? Sí, sí. Sí, porque el C, cuando dice la corriente está por el motor, como lo realizó de ahí, usa los dos deslizamientos. A eso voy. Pero no se lee el deslizamiento relativo, te lo saca el deslizamiento. El deslizamiento te lo sacas. Con la relación entre la frecuencia, parte de ahí, digamos. En la condición 2, déjame ver, que te dice la corriente tomada por el motor, Claro. ¿sí? Que te aseguro que debe ser con la condición número 2, o sea, cuando ya tenés el variador puesto. Claro. ¿Ah? Tengo que ver el 50S, que el 50 es el valor de la corriente, Sí. ¿sí? Multiplicado por la constante K, ¿sí? Que ese K relaciona la relación de frecuencias, multiplicado por el deslizamiento que estoy teniendo, ¿sí? Con respecto al deslizamiento anterior. Sí. ¿Qué hace? Hace una relación. La corriente le sale en función de relaciones. ¿Sí?
la saca en función de relaciones, la saca en función del K y de los deslizamientos multiplicado por el valor de la corriente que tiene al inicio. ¿Está? Como no sabe cómo son los parámetros, porque no sabe cómo le afecta a la corriente que viene por impedancia del rotor, porque no conoce la inductancia, ¿está? No conoce el omega L, no te lo da, no te da R, no te da nada. No, por eso. Entonces, ¿qué haces? Te manejas exclusivamente con las relaciones, ¿está? Si sabes que el K afecta directamente a la mitad de la frecuencia, entonces va a afectar a la mitad de la impedancia, ¿sí? Al menos del omega, de la reactancia del rotor y también la del estator. Pero vos no sabes cuánto vale. Entonces, ¿qué tenés que trabajar? Con relaciones. No te queda otra. Nunca me iba a dar cuenta de esa relación. Es que no tenés otra forma de calcularlas, porque no tenés parámetros. Sí, no lo sé, pero No sabes cuánto vale R, cuánto vale X del estator, no sabes cuánto vale. ¿Lo estás haciendo lineal la relación Sí, entre los dos? Ahí la está haciendo lineal. La única que no le está haciendo lineal, porque si ustedes ven que el deslizamiento no es lo mismo. Baja la frecuencia a la mitad, no baja el deslizamiento, Sí. el doble. Sí. ¿Está? Esa es la condición. La K esta de la relación no la despejé como. Encima, cambia los tickers. Cambia el factor de potencia. Es bastante complicadito ese problema. Sí, por eso. No, De verlo. no porque si o sea, para arrancarlo solo, no No sale. llega nunca a eso. A No, eso exclusivamente trabaja con relaciones. Nunca hay una relación, no nada. Hay un problema parecido. Hay un problema parecido, pero habla de torques. De que cuántas veces. ¿Cómo era? Una relación entre el torque máximo y el torque para una cierta condición nominal. ¿Cuál es el valor de la corriente máxima que está tomando en ese punto? Perdón, entre el torque de arranque y el torque nominal. Así es la cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre el torque de arranque y cualquier estado de carga? ¿Cuál es la relación que se cumple? ¿Sí? ¿Cuál es la relación que se cumple, por ejemplo, para este estado de carga? Yo tengo un determinado deslizamiento. Voy a poner un valor cualquiera. ¿Está bien? Este es muy clásico. ¿Está? Y el torque que tengo acá en el arranque. ¿Sí? Esto sería corriente, esto sería el torque de arranque, torque máximo, torque acá en el eje que compensa y es igual al torque resistente. ¿Sí? Para este caso yo tengo este valor de corriente de carga. ¿Ah? Este valor de torque de carga. Acá tengo corriente de carga, torque de carga y cúpula resistente. ¿Cuál es la relación que me ubica entre este y este? O sea, ¿qué es lo que me vincula? ¿La curva de carga? ¿La qué? ¿La curva de carga? No. ¿Cuánto vale el deslizamiento acá? 1. ¿Qué significa que tengo 1? Que la frecuencia de la corriente por el rotor, ¿cuánto vale? Lo que tengo ahí en la red. ¿La que tengo? De la red. La de la motor. red, 50 Hz en ese instante. ¿Está? Si yo quiero hacer unas relaciones de torque, o sea, el torque o el momento del arranque, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A la corriente de arranque, ¿sí? Si yo lo agarro y lo veo en el eje, 3, ¿sí? Y cuadrado R2 por 1 menos S sobre S, ¿sí? O sobre eso. sobre S directamente. ¿Está bien? La cupla en el momento de carga o la cupla en el eje, este también cupla obviamente en el eje, es igual a 3 veces la corriente. Puede ser la corriente I2 en este cuadrado, la corriente esta es la corriente de arranque del rotor, la I2.
¿sí? Al cuadrado por R2 también sobre S. Normalmente esta es tantas veces esta que tengo acá. ¿Sí? Si no, la máquina no arranca. Sí. A ver, si esto está más abajo de esto, la máquina no arranca porque la tuve resistente con el que tengo de arranque. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Este es más o menos constante, después tiende a ser una independiente creciente. Hasta que llegamos a este valor de esto vale esto, si no está, si la máquina no tiene carga, ves las pérdidas rotacionales y todo lo demás, y a medida que la máquina va cargando, tengo estas sumitas que vienen por acá, creciendo. Si yo quiero saber acá cuánto vale el deslizamiento que hay bajo la condición esta, ¿qué tengo que saber? Por lo menos cuántas veces es esta corriente con respecto a esta y cuánto es esto con respecto a esto. Si yo le digo el momento de arranque es 1,6 veces el momento de la máquina cuando la máquina está en régimen, y si la corriente de carga es 6 veces, la corriente de arranque es 6 veces el valor de la corriente luminal, ustedes pueden sacar el deslizamiento. Derecho. Proporcional. Entonces están trabajando relaciones sin saber cuánto vale R. ¿Está? Si yo digo que M de arranque es igual a 1,6 veces M en el eje y que la I de arranque es igual a 6 veces la I nominal, porque esta es la condición I nominal, la I2, ¿sí? Ahí si ustedes calculan, yo quiero el deslizamiento, y ustedes ni siquiera necesitan saber cuánto vale R2. Porque se cansa. ¿Se cancelan? ¿Y pero el deslizamiento ahí también? No, porque este vale 1. Ah, Ahí está, eso voy. Ah, está bien. Que en función de la interpretación que tienen en este caso, ustedes tienen que tener esto en la cabeza para poder decir, el deslizamiento acá vale 1, acá vale 1. Si yo hago esto, pongo uno en función de la otra, y sale ese. ¿Eh? ¿Tengo valor de la reactancia? No. ¿Tengo el valor de la potencia de máquina? No. ¿Tengo la tensión? No. ¿Tengo cuánto vale el R2? No. ¿Me importa? No. Pero sí tengo que tener en cuenta cuáles son aquellas funciones o cuáles ecuaciones que me representan el comportamiento de la máquina. ¿Está bien? Este es clásico que se hace un problemita de ecuación. Porque ahí, bueno, en ese caso el 0,05 porque vos me diste. Como diciendo, vamos a Sí, llegar a este ese ejemplo, valor. pero no sé si yo con estos parámetros, yo no sé si con estos parámetros da 0,05. Bueno, está. No sé, vos de nuevo, dije, puedes poner un valor cualquiera. Estamos. Lo vamos a hacer así. Listo. Sí, se entendí. Bajo esas condiciones, Calculé el deslizamiento. Chao. calculen ustedes, ¿sí? No pierdan de vista, la máquina es trifásica. ¿Está? Está por eso 3 veces. Sí. ¿Está? ¿Ok? Y de acá después se les pide hasta de por qué nacieron el día que nacieron, ¿eh? Porque ustedes a partir de acá pueden decir, bueno, ¿cuánto vale la corriente de arranque? ¿Sí? Tienen que ya tener conocimiento de estos valores. Que es un problemita que es el sí, que es el problema número 22. Les pide, o el 24, no sé cómo figura, que les pide hasta que por qué se llaman así. ¿Cuál es el que tenés? ¿El 24? No, estaba siguiendo el 24, el director que Tengo otra duda, que es entre el 22 y el 23. Bueno, decímela, a ver. Porque el 22, claro, Bueno, yo seguramente tengo un problema más viejo. Tengo una idea más vieja y el 23. Permiso. porque el 22 te dice que está bajo condiciones de plena carga. ¿Sí?
y hace el cálculo tal cual te da los datos del motor de inducción trifásico. Ahora el 23 también te dice que está en plena carga, pero no usa los valores como te lo da de datos. Calcula cuál es el nivel de potencia en plena carga. Pero hay que interpretarlo como estás diciendo. El 21, bajo condiciones de magnitud de la corriente, bien, hay dos cosas diferentes, bien importantes. En el 21 o el 22, Sí, ¿sí? No tenemos el circuito equivalente. sí. En el otro sí. ¿Cómo está el circuito de Este. En el caso que ustedes tengan el circuito equivalente, normalmente tienen todos los parámetros para calcular desde vamos cómo es Diferencia de... todo lo demás. Les quiero enseñar algo que creo que se los enseñé, pero se los vuelvo a volver a tocar. Es un truquito que está en el libro. Si no es algo que yo haya descubierto, ni mucho menos. No soy para nadie descubridor ni nada. Pero les voy a hacer de esto y después ya hablamos sobre lo que planteamos sobre eso. Este es el circuito equivalente cuando tienen desglosado la potencia de disipación en el devanado del rotor. Ustedes acá tienen X1, R1, X sub phi, X2, son todos valores primas, esto que siempre referido para aquel lado. Esto sería R2 y esto es R2 por 1 menos S sobre S. ¿Vamos? Cuando a ustedes se les pregunta ¿qué corriente tengo acá? Y 1, ¿qué corriente tengo acá? Y 2, ¿qué corriente tengo acá? ¿Qué frecuencia tiene esta corriente? La de deslizamiento. La del rotor. ¿Sí? ¿Qué frecuencia tengo esta? ¿Qué frecuencia tengo esta? ¿El deslizamiento? ¿Esta? Sí o no. ¿La de Sofía? ¿Es el magnetizante? Sí. Depende de dónde venga. ¿Cómo? Si vos Por ahí, conectás claro. De un solo lado. así, no hay forma. ¿Ah? Cuando ustedes quieren calcular la potencia transferida hacia la red, ¿cómo es la ecuación? Es la tensión que tiene en la entrada. No, es un motor. Es un motor. ¿Cómo calculan ustedes la potencia hacia la dirección? Sí, no es la tensión en la entrada, sino la tensión que tenés acá. O sea, ustedes acá tienen una potencia transferida. Sí. ¿Qué B1? Y el ¿Por V1. I1? No sería. Esa es potencia de entrada. Sí. Esta es la potencia transferida en el enfriador. No es V1 por la FEM sobre la suma de la. ¿El 1 por la FED? Y todo cuadrado por R2. En realidad, me acabo de equivocar. Esa es la potencia transferida en el enfriador. ¿A qué es igual a esta que tengo acá? AM por omega. A 3 veces el valor de la corriente que circula por el rotor. ¿Qué es esto? Cuando el motor está parado. Las pérdidas en el bobinado del rotor y cuadrado R. ¿Sí? Y cuadrado R. La del eje mecánico.
potencia en el eje. Esto es potencia en el eje. ¿Está bien? Fijémonos en esto. Esa es la diferencia. Si yo saco factor común acá, esto, ¿sí? Vuelvo a esta condición inicial, a esta condición que tengo acá. ¿Cómo? Si yo saco factor común, esto de acá, vuelvo a esta condición inicial. Sí. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, esto es potencia en el eje y esto es pérdida en el cobro del factor. ¿Estamos ahí? Y la PGI sería potencia entregada al empleado. Por eso le tengo que agarrar disipar esto. Y si tengo pérdidas rotacionales, también se le tengo que restar. ¿Sí? O en este caso para el sumo. ¿Ah? Entonces, hago todo ese chirimbolo y puedo describir ahí o puedo, digamos, puedo separar las que me interesan. Estas son las que me interesan a mí. ¿Está bien? Esa es la entrega en el eje. Esta formulita es la entregada en el eje, pero sin tener en consideración pérdidas rotacionales, ni ventilación, ni nada por el estilo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien, ustedes la potencia en el eje es esto. Fíjense que quiero llegar a esto, a R2, 1 menos S sobre S. Si quiero calcular el torque, ¿a qué es igual el torque? El eje. Omega. ¿Qué cosa? ¿Escuchas? Sobre velocidad. Potencia sobre velocidad. ¿Qué velocidad y qué potencia? Velocidad angular. Bien, ¿qué velocidad? La del rotor, La del rotor. ¿Y qué potencia? la del eje. La del eje. Potencia del eje sobre velocidad del eje. ¿A qué es igual esto? A todo este chiquimolito que tengo acá. O sea, a 3 veces I2 al cuadrado por 1 menos S sobre S, lo dibujo chiquito así, dividido omega en el eje. ¿Sí? ¿A qué es igual omega en el eje? Al deslizamiento. Y nada más. No, A la velocidad sincrónica dos por pi. 1 menos S. Ah, eso. Sí. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Omega en el eje es igual a omega S menos omega S por S. ¿Está? S va a ser igual a omega S, en este caso, menos omega en el eje sobre omega S. Separé, hice el cosa ahí. Como calculan el deslizamiento de esta forma, quiere decir que el deslizamiento es este de acá. No sé, si esto yo lo puedo poner así, Esto pasando el R2, ¿no? ¿está bien? ¿Qué tengo acá? Que en el eje va a ser igual a 3 veces I2 al cuadrado por R2 por 1 menos S sobre S dividido omega S por 1 menos S. ¿Sí o no? Sí. Entonces, este se me va con este. O sea que el torque en el eje es esto dividido omega S. Siempre y cuando no tenga pérdidas rotacionales ni de ventilación ni nada menos. Ah, ¿Ok? Esto es igual a 3 veces I2 al cuadrado por R2 sobre S por omega S. Que es esto sobre omega S.
siempre y cuando no tenga pérdidas rotacionales ni de ventilación consideradas. ¿Estamos hasta ahí? Si no, Si no, estas incluyen esos valores y hay que restárselas. ¿Está? ¿A quién? A esta que tengo acá. A la potencia transferida. A la potencia transferida, porque la potencia transferida en realidad es igual a ¿qué? A la potencia de pérdida del cobre del rotor más la potencia de pérdidas rotacionales y ventilación más la potencia útil en el eje. ¿Está? En este caso, ¿qué hicimos? Que estas sean iguales a 0. Entonces yo puedo hacer toda esta consideración. Si estas no son iguales a 0, no puedo hacer esta discriminación como lo hicimos ahora. ¿Qué tengo que hacer? Calcular esta, restarles esta el cobre también. y calcular esta que la puedo calcular Por ver, como incorporar. de hecho. Sí. Pero tengo que andar restando de a pasos. Acá le dice más rápido. Porque estas son 0. Porque este es un valor. Y estas son ecuaciones, chicos. Entonces sería, ahí donde dice potencia útil el eje, sería 3 cuadrado de R, 2, 1 de eso. Después de que quedó todo, le sacamos todos los fideos y sacamos todos los sándwiches y quedó esta. Y eso es lo que le va a llenar el panza. Para ello ustedes tienen que calcular la corriente I2. Pero si tenés el pin que calculé, ponerle que sea la corriente de alimentación del motor, Si te pide calcular la corriente del motor, ¿sí? ¿Cómo hacen ustedes? hay que tener sí o sí. Tienen que calcular el circuito equivalente, la impedancia equivalente entre estas dos ramas. Tienen que calcular un set equivalente y ahí voy con otra ecuación que es importante e interesante. El tema que. ¿La copiaron eso? Pero la potencia cobre del rotor, dijimos que era igual a la R. ¿Qué es R? ¿Cómo queda? R2, Y sí. sola. Nada dividido por S, nada. ¿Y cómo va a estar diciendo No, potencia si es otra? Es efecto Joule. ¿Está bien? ¿Está? Es calentamiento. Son vatios. ¿Te aviso? Sí. No se vayan a equivocar. Todo esto, a excepción de este, es vatio, esto es newton metro. No se vayan a equivocar con acá. Elías, ¿qué pasa? Justifica por una corriente. La corriente de alimentación. Teniendo datos potencia útil eje, tienen que hacer sí las pérdidas de cobre también o no. Para. Volvemos a lo repetir. Que quiero. Vos querés calcular alimentación. Vos querés calcular. Tener datos potencia útil de eje. Normalmente la potencia del motor, 10 HP, 10 kW, 100 CV, ¿qué es lo que es? Búscale. Potencia eléctrica. Entregada. Potencia útil en el eje. ¿Por qué? Porque es la potencia que me va a brindar el motor a mí para un determinado proceso y es la que yo necesito. Sí. ¿Está? Bien. La potencia de entrada del motor es más grande o más chica que la del eje. Y más grande. ¿Por qué? Para hacer pérdidas. Bueno. ¿Está? Sí. Bien. Si a mí no me da nada de esto, porque no me puede dar el caso que no es necesario conocer todo esto para saber cuál es la potencia de entrada, pero por lo menos tengo que tener una potencia P que dice un motor de 10 HP. ¿Qué es esto? Potencia del eje. Que tiene un factor de potencia de 0,9 y un rendimiento de 0,85 a régimen y que se alimenta con una tensión nominal de 380 volts, ¿sí? Trifásico,
cuánto es la potencia aparente de entrada, cuánto es la potencia activa de entrada y cuánto es lo que se le ocurra de entrada. Los 10 HP pasado watt, eso dividido los 0,9 y los 0,85. Ahí saca eso. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? No. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien no lo ve, perdón? Levanta la mano, no lo veo. Yo estoy medio dormido, me perdí la parte del rendimiento. ¿Cómo aplicar eso? Lleva de potencia Normalmente las chapas indican esos valores. Claro, yo sé que tengo que aumentar la potencia que voy a obtener de los 10 Fíjense, voy a borrar un poco porque... ¿Cuál fue la pregunta? No tengo ¿Cuánto es la potencia de entrada? La salida desde la entrada. ¿Cuánto es la potencia de entrada? Ah, es verdad. La salida sería Con razón de quita en el aparente. Pero en este caso no sería lo útil sobre la activa. ¿Cómo? Claro, y por eso te pasan aquí después. Lo pongo. Ahí va. Todo esto sí lo revés. ¿A qué va a ser igual? Rendimiento por la potencia. Si yo agarro y hago esto, ¿qué estoy haciendo ahí? Salida sobre la entrada. Estoy calculando el Tengo- rendimiento que ¿Qué estoy haciendo o qué estoy teniendo en cuenta cuando tengo el rendimiento? La potencia de pérdidas por efecto Joule que tengo dentro de la máquina. Las potencias por efecto rotativas, por ventilación y demás. ¿Está? Entonces ya acá ya tengo un valor. ¿Mm? ¿Qué tengo acá? Sí, tengo esto. ¿Qué tengo ahí? La prende. La pared. ¿Está bien? ¿Y para qué me sirve la aparente? ¿Eh? Para calcular la corriente. ¿Sí? Ya está. ¿Necesito algún parámetro de esto para hacer esto? No, pero de acuerdo a los datos que uno tenga, lo va a utilizar de una forma u otra. ¿Sí? Yo no les doy nada, no le doy esto, pero por lo menos le tengo que dar esto y cuánto vale cada una de estas cosas, cada uno de estos términos. Y en función de ahí le empiezo a pedir todo. O me puede calcular todo. ¿Mm? Yo, por ejemplo, no les puedo pedir cuánto vale acá el deslizamiento, cuánto vale acá el deslizamiento, si no le doy por lo menos el número de polos o algo, o el valor de la vuelta. No puedo pedir el deslizamiento sin vueltas acá, si no, ¿cómo calculan el deslizamiento? No sé. Con el parámetro del circuito se podría. Pero, a ver, de nuevo, Claro. escuchame lo que te estoy Partiendo preguntando, de ahí. escuchame lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo, tengo todos estos datos. ¿Puedo calcular la corriente? Sí, puedo calcular la corriente. Sí, está perfecto, corriente de entrada, está fantástico. Y ahí, más de eso, ¿qué le puedo pedir? ¿Les puedo pedir otra cosa? Sí, aclaro otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, decimos, ¿qué condición o cuál sería el torque cuando la máquina tiene su velocidad, ¿sí? Trabajando a 4 polos, ¿sí? Y está trabajando a de 50 Hz, en ningún lado le puse la frecuencia, puede ser de 60 Hz, 50 Hz, indistinto, ¿sí? Y le digo, es una máquina que está conectada a una red de 50 Hz, ¿sí? Y tiene una velocidad HVT de 1450 RPM. Calcúleme el torque máximo. O el torque, no el torque máximo, que ahí tiene que tener otra cuenta. ¿No? El torque máximo tiene que conocer esto. El torque que están teniendo bajo esas condiciones. Que ya tiene por lo menos la cuenta. Y ustedes intuitivamente, como el caso de recién, 1450 RPM, 1500, en una máquina
de 2 pares de polos o 4 polos, entonces ya saben más o menos cuánto es la velocidad sincrónica. ¿Está? Teniendo en cuenta esto que tengo acá, que son los vatios, dividido la velocidad y el deslizamiento que pueden calcular cuánto es el torque. Pero ven que necesitan siempre algún dato más. El deslizamiento siempre es por unidad, ¿no? Porcentaje. 5%. Sí. Lo podés usar como unidad, sí, por unidad. Si tomas la velocidad sincrónica como 1. ¿Está? Si en el otro caso ustedes dijeron lo que dijo acá el Andrés, ¿cómo calculo acá la corriente de entrada? La pueden hacer de varias maneras. Y si ya conozco la potencia de entrada y el factor potencia. No, olvídate. Otro problema. ¿Cómo calculan la corriente de entrada? Escucha oferta. ¿Y qué tengo como dato? Y calcular Tenés todos los parámetros del circuito equivalentes. el pedal Nada más, basal. no tengo tensión de entrada, nada. Sí, tenés la tensión de entrada, me va a poner bien. Hay que sacar la diferencia. Bueno, entonces por eso puedo sacar la impedancia. ¿Quién? ¿Cómo la calculan? Y tengo en serie el X2 con el R2 sobre S. X2 En y paralelo R2. con el fin. No, no. Empecemos por partes. X2 lo llevamos. Empecemos por partes. Vamos. R2 sobre S más JX2. En paralelo con X sub phi. Eso. Eso te referido. ¿O te está referido? Ya está referido. El Por eso ya está referido. Ok. Más. Acá me equivoqué, lo iba a poner enterito, pero lo vamos a poner separadito. R1 más JX1. ¿Estamos de acuerdo? Hermoso. Normalmente, como esto se encuentra referido, ¿qué tengo como resultado de esto? Un R2 más un JX2. Equivalente. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. El paralelo ese. Te da un R2 más un JX2. Sí, pero Ah, está distinto. Distinto. Yo estoy diciendo que el R2 de arriba era. Sí, también. Sí, sí. Ah, por eso. Te da un valor. Esto vale algo. Ah, De nuevo, 1170, 1140, 1450 vueltas. ¿Está? Previamente entonces calculamos el deslizamiento. Esto es Z equivalente, disculpen, está más fuerte. Entonces, y 1, aquí va a ser igual. A de 1, y normalmente en un motor trifásico, ¿cómo se da el dato? Tensión de línea, tensión de fase. Línea. Tensión de línea. Entonces lo vamos a poner así a propósito sobre la Z equivalente. Ah, y ahí tiene la corriente de entrada. ¿Qué frecuencia tiene la corriente de entrada? La de la red. 50. ¿Ah? Ustedes pueden calcular la potencia transferida en el entrehierro teniendo en cuenta o utilizando el valor de la corriente de entrada a 50 Hz. ¿Sí? Pero, ¿cómo la calcularían? 3 veces I1 al cuadrado por R2 equivalente. Esta es la equivalencia. No R2 sobre S, R2 equivalente. Porque esto está como que está todo trasladado y referido a los 50 Hz. ¿Ah? Pero ¿qué estoy utilizando? Esta de acá. Si ustedes se toman la molestia, esto es casi igual por algunos decimales a hacer esta cuenta que estoy haciendo acá. ¿Sí? De forma tal que ustedes pueden calcular la potencia transferida en el entrehierro
en función de la corriente que tienen en el estator multiplicado por el valor de la resistencia que tienen equivalente del circuito de magnetización y de la impedancia rotorica. Si no, la pueden calcular con la corriente del rotor por la resistencia que tienen sobre el deslizamiento del devanado del rotor. La pueden hacer de las dos formas. Si quieren, lo pueden practicar con el problema número 23 o 22, ese que les pide por qué se llaman de esa forma, y sáquense la duda. Dos cosas. Primero tenemos que usar el S. Por ese dato, Bien. Segunda cosa, eso lo podemos hacer solamente cuando no tenemos pérdida rotacional ni nada de eso. no, porque esta es la potencia transferida en el estrellero. Todavía no hablamos de las pérdidas rotacionales. Estás en el entrehierro todavía. ¿Está bien? ¿Lo ven eso? ¿Ok? Esto es independiente de si hay pérdidas o no rotacionales. ¿Qué le estoy diciendo? Que ustedes acá pueden calcular la potencia transferida con el solo hecho de haber calculado la corriente de entrada, sin necesidad de calcular I2. Mientras que acá, la diferencia cuál es? Un pasito matemático nada más. ¿Sí? Un paso matemático. Acá ustedes, ¿sí?, calculan la potencia transferida, pero la frecuencia rotacional del rotor. Porque tiene esta corriente y esta impedancia. Y acá dos OPs. ¿Estamos de acuerdo? Una es la frecuencia de red y la otra es la frecuencia del rotor. Pero con resultados similares. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esta y acá? La de magnetización. En esta está considerada y en esta no. ¿Sí? Pero esta tiene la resistencia equivalente, que es esta que te ponen. Ojo, el piojo, no va a tener que mezclar esto con R2 sobre eso. Claro, me están metiendo la... Porque no les va a dar ni a Claro, porque la R2 mayúscula tiene en cuenta esa Claro. magnetización. Exactamente. De alguna manera. ¿Sí? Sí, de alguna manera. ¿Estamos ahí? Y esta es una forma de calcular esta potencia transferida de las dos formas. ¿Estamos ahí? Bien. Fijémonos también en otro detalle. A ver, analicemos esta partecita acá. Esto de acá. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Analicemos esta parte de acá. Y separemos ahora esta parte en lo que son las pérdidas en el cobre del rotor y la del eje, suponiendo que potencia de pérdidas rotacionales nulas. ¿Qué dijimos que era esto? Era 3 veces I2 al cuadrado por R2 más 3 veces I2 al cuadrado por R2 por 1 menos S sobre X. Esta que yo tengo acá, ¿sí? ¿Cómo la puedo poner? ¿En relación a qué? Del deslizamiento. ¿Cómo le puedo poner a eso? ¿R2 sobre S? No. ¿Cómo la pregunta no vi qué cosa? Las pérdidas en el cobre, esta de acá. Si yo tengo esta, yo tengo esto calculado con esta forma. Claro. Partamos de eso. Y quiero calcular las pérdidas que tengo en el devanado del cobre del rotor. Rotórica. ¿Cómo la puedo calcular? Muy fácil. Restando el... No, fíjense. Si yo eso lo multiplico por ese, ¿sí? A ver si me sale. Es igual a esta, ¿sí?, sobre ese. Esto que tengo acá es igual a esto. Si yo lo multiplico por ese,
me va a quedar las pérdidas Católica. en el cobre del rotor. Entonces, esto es lo mismo que decir S por PT1 más esto que es acá, la potencia útil en el eje. No me hizo falta calcular la corriente doble. ¿Está bien? Simplemente lo multiplique a esto, lo multiplique por S. ¿Va? Entonces, esto es S veces la potencia transferida en el exterior. ¿Estamos? Ahí tengo 2 veces PG1. ¿No? Sí. Bien. Y PT1 que es igual 3 veces I2 al cuadrado por R2 sobre S. Este con este, ¿a qué es igual? Bien. 3 veces I cuadrado por R2. Esto que es igual a las pérdidas en el cobre del rotor. Bien. Más potencia en el eje, ¿sí? 3 veces I2 al cuadrado por R2 por 1 menos S sobre S. ¿Sí? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve este efecto? Sí, sí. Bien. ¿Alguna vez lo sacaron así? No. Bien. ¿Qué le falta? Y hacer lucubración.